coordinación, porque nuestros mares, nuestros cielos y nuestras tierras las defendemos nosotros, las liberamos nosotros, las vigilamos y las patrullamos nosotros. Ningún imperio va a venir a tocar suelo sagrado de Venezuela, ni debería tocar suelo sagrado de Sudamérica. Ningún imperio del mundo. Más nunca imperios con su planta insolente tocando tierra sagrada de Bolívar. Ya es bastante humillación que haya bases militares estadounidenses en tierra colombiana. Bastante humillación a la tierra que Bolívar dio todos sus sacrificios. Con el anuncio del despliegue de 4.5 millones de milicianos, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, respondió a la noticia difundida por la agencia Reuters, según la cual buques armados de Estados Unidos estarían desplazándose hacia la zona limítrofe marítima de Venezuela. Aseguró que pues ningún imperio va a ingresar a la sagrada tierra de Bolívar, y también aseguró que se van a mantener vigilantes por tierra, por mar y por aire para proteger las tierras. Aseguró que se trata de una milicia que está comprometida con el país y que también está armada. Recordemos que la milicia bolivariana es un componente que fue creado en el año 2005 por el fallecido presidente Hugo Chávez y que fue formalizada en 2010 como parte de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, y está conformada por civiles con instrucciones, formación militar para apoyar en labores especiales. También es importante destacar que en las últimas horas se han tomado también medidas especiales como la prohibición de compra y uso de drones en el territorio venezolano. Todo esto responde a estas informaciones según las cuales 3 destructores de la Marina de Estados Unidos con 4.000 militares a bordo se estarían desplazando a una zona marítima cercana a la frontera marítima con Venezuela, y también tiene lugar días después de que el pasado 7 de agosto Estados Unidos, a través de su Secretaría de Justicia, anunciara que se duplicaba la recompensa para quien ofreciera información que permitiera la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a quien vinculan y señalan de ser un narcotraficante.